Dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y realmente es una gran bendición el hecho de que seamos padres, gracias a nuestras esposas, ¿verdad? Porque nos han hecho padres, nos han dado hijos. Gracias a Dios por nuestros hijos, nuestras hijas, porque como dice aquí, es una gran herencia, es una gran bendición que tenemos de parte de Dios. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Dejo este lugar. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta fecha especial. Vamos a hacer una pequeña oración para poner este mensaje en manos de Dios y que pueda ser de bendición para todos nosotros. Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, porque nos permitiste entrar en tu presencia y sentirte, Señor, más cerca cada momento, Señor. Ponemos este tiempo de predicación en tus manos. Quita distracciones, Señor, preocupaciones, cosas que están ocupando nuestra mente en este momento, y que podamos concentrarnos y recibir, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Señor. Que este mensaje, Señor, pueda entrar como un pan, como un refrigerio, como una revelación, un consuelo, Señor, a nuestras vidas, Señor. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias. En nombre de Jesús, amén. El mensaje de hoy lo llamé Jesús, Hijo de Dios. Vamos a hablar acerca de la relación entre Jesús como hijo y Dios como padre. Y para abordar este tema me gustaría verlo como en 3 secciones. La primera es Jesús como la imagen de Dios en la tierra. La segunda como Jesús, el verbo, la palabra o la acción de Dios. Y el tercero como su primogénito. Del primer punto, donde dice Jesús es la imagen de Dios en la tierra, vamos a hablar de el carácter, de la gloria y del poder, ¿no? Y no hablamos de Jesús como imagen, como un ídolo, una pintura, una fotografía, sino Dios representado en la tierra a través de Jesús. Y del segundo punto, hablamos de verbo, palabra y acción, es como Jesús tomaba acción o hacía lo que el Dios Padre quería que hiciera, como pues su voluntad. Y del tercero, de la primogenitura, cómo es un lugar de, digamos, prestigio, de importancia, y eso cómo se relaciona con nosotros. Muy bien. Vamos a entrar entonces en el primero, a Jesús como la imagen de Dios. Mateo 3:17 dice, y una voz desde el cielo, y una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Esta es una versión de Nueva Traducción Viviente, por si ven ahí un poquito de diferencia, casi todo el mensaje está en esa versión. Esta es la primera testimonio público en donde Dios hace ver a Jesús, hace ver a la gente que Jesús es su hijo y lo reconoce como hijo. Si se acuerdan, este pasaje ocurre después del bautizo de Juan el Bautista a Jesús.
Y en este momento es cuando es el parteaguas, o digamos que el inicio oficial o público del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Este pasaje es importante porque Jesús hizo cosas de las que no necesariamente estamos o sabemos o no están escritas en la Biblia antes de este tiempo. Seguramente de niño y de adolescente, Jesús mostró un carácter y cualidades extraordinarias, pues siendo el Hijo de Dios, pero es en este momento donde apenas va a empezar. Digamos que no había hecho nada o ningún milagro, ninguna prédica o algo público oficialmente, no había hecho los grandes milagros que conocemos de Jesús. Y aún así el Señor, nuestro Dios, lo reconoció como su Hijo amado, quien le da gran gozo. Entonces, este mensaje o esta sección de la Biblia nos recuerda que realmente Dios lo reconoce como su Hijo por su relación con Él, no por lo que había hecho o lo que iba a hacer, ni los milagros, ni las prédicas, ni las conversiones, ni el discipulado. Nada de eso lo convertía o lo hacía ya acreedor a hijo, sino simplemente el hecho de ser, de tener una relación con Dios. Si se acuerdan, hay digamos que el único pasaje que se menciona en los evangelios en donde Jesús es niño es cuando fueron a Jerusalén por las fiestas y fueron toda la familia. Y Jesús se quedó atrás y se quedó ahí en el templo. Se quedó atrás y pues se quedó platicando o enseñando a los sacerdotes y sabios del templo, ¿no? Pero más allá de eso no se menciona otra cosa, ¿no? Sin embargo, Jesús menciona que él tenía que estar cuando sus papás les preguntan, ¿por qué te quedaste atrás? ¿No ves que te estábamos buscando? Y Jesús les responde, bueno, es que yo tengo que estar en los negocios de mi padre, ¿no? En otra versión dice, yo tengo que estar en la casa de mi padre. Y ahí es donde vemos la necesidad o el deseo desde chiquito de Jesús de estar en la presencia de Dios, en la iglesia, en su presencia, enseñando, leyendo de la palabra. Había una pasión en Jesús desde chiquito. Y es esa pasión y esa relación que tenía o que fue desarrollando conforme fue creciendo, la que le dio el atributo o reconocimiento de Dios de este es mi hijo, ¿no? No había, o no vino esa connotación por los milagros que hizo después. En otra parte del mensaje, o bueno, de la Biblia, dice en Juan 1:14, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Otra cosa importante de Jesús siendo el Hijo de Dios, o la imagen de Dios, que es esta sección que estamos viendo, es que Jesús reflejaba la gloria de Dios, reflejaba la gloria como único Hijo del Padre, ¿no? Era parte de su identidad. Uno cuando lo veía, varios pasajes mencionan que la gente podía percibir algo especial, ¿no? Algo extraordinario en Jesús, y no era su aspecto, sino era la forma en la que hablaba con autoridad, con la presencia de Dios, con el respaldo de Dios. Y eso era pues la manifestación de la gloria de Dios en su vida, cómo él podía reflejar lo que Dios era en un cuerpo humano. En siguiente versículo, Hebreos 1:13a, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Es un complemento del versículo anterior en donde dice que el Hijo de Dios, además de irradiar la gloria de Dios, además de tener esa esencia especial, eso que llamaba la atención y que cautivaba y que hacía que la gente lo escuchara, también expresaba el carácter mismo de Dios.
Jesús es el ejemplo de Dios aquí en la tierra, de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de actuar. Todo lo que era el carácter de Cristo es un reflejo del carácter mismo de Dios. Y la tercera parte dice, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. ¿No? Aquí habla de que ya aún siendo hombre manifestaba un poder extraordinario a través de lo que él decía, de lo que él predicaba, echando fuera demonios, haciendo milagros, haciendo prodigios. El poder de Dios manifestado en la tierra a través de Jesús era parte de la gloria, parte de la expresión de la imagen de Cristo aquí en la tierra a través de Jesús. En Juan 14, 8 al 9 dice, Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ahí lo estaba regañando. Pero Jesús hace énfasis no solo en este, sino en varios pasajes de la Biblia en donde si tú quieres conocer a Dios el Padre, tienes que conocer a Jesús, porque Él está haciendo una imagen, una representación de Dios. Entonces, todo lo que Jesús hacía era porque Dios quería que se hiciera, es porque era parte del carácter de Dios. Entonces, inclusive las palabras, las emociones que expresaba, las acciones que hacía, los regaños que a veces daba, la exhortación, el consuelo que daba a las personas, todo era una manifestación de lo que Dios estaba sintiendo en ese momento por su pueblo, por su gente. Y el Señor simplemente lo expresaba y lo hacía algo tangible a los seres humanos. Si se acuerdan, en ese entonces, pues no estaba el Espíritu Santo todavía con nosotros. Entonces era difícil poder conectar o entender a Dios más que a través de los ritos o los profetas o gente como muy selecta que era escogida para poder tener esa relación con Dios, pero todos los demás civiles pues habían escuchado, hacían sus sacrificios cuando les tocaba, sus diezmos, y hasta ahí llegaba su relación, ¿no? Pero fue revolucionario que el Señor llegara y empezara a hacer todas estas cosas en nombre de Dios. No solamente que hiciera los milagros, sino que hacía énfasis cada oportunidad de que lo que estoy haciendo no es por mí, no es por mi voluntad, sino porque yo quiero hacer lo que Dios hace. ¿No? Yo quiero expresar lo que Dios está sintiendo en este momento. Por ejemplo, en el escenario del templo, en donde Jesús siente un celo por la iglesia o por el templo, la casa de Dios, en donde estaban haciendo ventas y cosas chuecas, negocios en medio o adentro del templo, y él se enoja. Es simplemente la expresión de cómo se sentía Dios en ese momento, y el Señor Jesús mostrándolo y haciendo tangible para nosotros lo que Dios estaba pensando o sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces el Señor es la representación o la expresión de lo que Dios es aquí en la tierra, porque si se acuerdan, Dios y Jesús son uno. Y eso nos lleva a Juan 10:30, en donde Jesús textualmente dijo, yo y el Padre somos uno. Juan 8:19 le preguntan, bueno, ¿y dónde está tu Padre? O también, pues, ¿quién es tu Padre, no? ¿De qué estás hablando? Le preguntaron, y Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús tenía un estilo muy interesante, que cuando la gente no iba a escuchar la respuesta, él no la daba directamente. Muy fácilmente, o bueno, en muchas otras ocasiones él decía, no, pues Dios es mi Padre, ¿no? Pero en esta ocasión dijo, ustedes al conocerme están conociendo a mi Padre, ¿no? Que pareciera un poquito, estoy desviando la pregunta, pero en realidad el Señor lo hizo de esa manera para que aquellos que estaban dispuestos a escuchar recibieran ese mensaje y fuera oculto para los otros, ¿no? Entonces,
nuevamente el Señor Jesús expresa, a veces es difícil poder entender al 100% a un Dios pues, que está en los cielos, ¿no? Y que la comprensión de Dios va más allá de lo que puede hacer nuestra mente, ¿no? Entender a un Dios infinito es complejo para los humanos, pero Él vino aquí a la tierra para que nosotros podamos conocer a Dios a través de Él, y después vino el Espíritu Santo para complementar ese conocimiento de un Dios Trinidad. Entonces el Señor Jesús cuidó que todo su comportamiento y que todo lo que fue escrito en los evangelios siempre expresara lo que Dios quería, y Él se puso todo el tiempo como un ejemplo. Conóceme, aprende de mí, aprende de lo que estoy haciendo, para que tú puedas entender a Dios, para que tú puedas conocer cada día más a Dios, que a lo mejor es un ser muy complejo, pero yo como ser humano estoy traduciendo lo que Dios es para que tú lo puedas entender, para que tú puedas conectar con Dios y puedas sentir una relación mucho más estrecha que solamente una creación con su Dios, sino como un hijo de Dios. Eso nos lleva al segundo atributo en la relación entre Dios y Jesús, que es que Jesús era el verbo de Dios. En Génesis se menciona que en la creación era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En otras, en Juan, pero hablaba del punto de la creación. Y en otras versiones, en vez de decir el verbo, dice, o se traduce como la palabra, ¿no? Que al final habla de la acción, ¿no? Dios daba una indicación, por ejemplo en la creación, de hágase la luz, y la luz se hacía. Pero ¿cómo se hacía? Pues a través del verbo, de la palabra de Dios. Siendo Dios y Jesús uno solo, fue creada todas las cosas. Entonces, en Lucas 2:49 dice, pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Recordando otra vez la parte donde Jesús se había quedado, y aquí está hablando de niño. Les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Haciendo énfasis de, ¿acaso no es obvio que yo tengo el anhelo de estar con Dios y hacer lo que Dios quiere que yo haga? Para Jesús era muy obvio, ¿no? A lo mejor para sus papás y para nosotros no lo era tanto. No pensaría que un niño quiere estar jugando o haciendo otras cosas, pero para Dios siempre fue muy claro, ¿no? Yo tengo que hacer, y usa la palabra tengo que hacer o estar donde Dios quiere que yo esté. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios, y para Él era un deleite, no era algo extraño. En Juan 14:31 dice, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Entonces, aquí habla de que, nos hace más énfasis de que Jesús estaba aquí para hacer lo que el Padre le mandaba. Y esto era un testimonio para la gente de que Él amaba a Dios, ¿no? Porque a lo mejor para una relación entre Dios y Jesús, en sus tiempos de oración, en su tiempo de ayuno, era muy obvio, ¿no? Que Dios amaba a su Hijo y Jesús amaba a su Padre, pero Él, al expresar o al ser el verbo, hacer la acción, podía dar a conocer a los demás que había una relación estrecha entre Jesús y Dios, ¿no? Si Él no hubiera hecho la voluntad de Dios, pues se hubiera roto esa relación, ¿no? Porque parte del amar a otra persona es también hacer lo que le agrada a la otra persona, y no como algo de complacencia o de yo quiero tenerte sujeto a mí en contra de tu voluntad, sino que era una relación entre los dos. Queremos hacer lo mismo, queremos que tu reino se establezca, queremos que la gente sea salvada, queremos que los milagros ocurran, y vamos a hacerlo juntos, ¿no? Dios como Padre y Jesús como Hijo, aquí haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Juan 15:10, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Entonces, aquí habla de que parte, o más bien hacer la voluntad, está ligado también a cumplir los mandamientos de Dios, ¿no? Y hay muchos versículos o muchos pasajes en donde pareciera que Jesús estaba rompiendo la ley o estaba haciendo cosas que no eran la tradición y que estaban inclusive en contra de lo que Dios se suponía que decía o que teníamos que hacer, pero en realidad estaba ligado a hacer la voluntad y al mismo tiempo cumplir los mandamientos del Padre. ¿Cómo se ligaba esto? Bueno, la obediencia a los mandamientos en realidad era como ritos que se tenían en ese entonces o la forma antigua en donde la gente podía ser salva. Si tú cumplías la ley de pie a pa, pues en teoría podrías alcanzar la salvación. Sin embargo, pues todos fallábamos, ¿no? Entonces no había forma de cumplir o obedecerla. Entonces Jesús vino, sí, a cumplir los mandamientos, pero también a traer una perspectiva diferente en donde no se trata de seguir las reglas, no más porque sí, porque están escritas y no las entiendo y ser, digamos que, estrictos en ellas sin entender el trasfondo o por qué Dios las está pidiendo. Entonces, obedecer los mandamientos y hacer la voluntad de Dios estaban unidos en que lo que Dios quería que se hiciera era más allá de seguir las reglas. No, esas reglas nada más eran para protegernos, pero había una razón por las que estaban, y eso es la voluntad de Dios. Entonces el Señor Jesús, al hacer la voluntad, parecía que a veces no cumplía al 100% las tradiciones judías, sin embargo siempre estuvo haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo los mandamientos de una forma que a lo mejor en ese entonces no se entendía así, ¿no? Pero Dios sí entendía el trasfondo de esos mandamientos y entendía que a veces había prioridades sobre otras cosas, ¿no? ¿Qué es más importante, salvar a alguien o cumplir el Sabbat, el día de descanso? Gracias. No se trata de ser legalistas, no se trata de hacer las cosas nomás porque me las dicen, sino tener esa relación con Dios a tal grado que podemos entender lo que realmente Dios quiere más allá de solamente obedecer ciegamente. A veces el Señor nos va a pedir hacer cosas que no hacen tanto sentido, ¿no? Pero si nosotros conocemos a Dios, conocemos al Padre, podemos sentir esa motivación o esas razones detrás de lo que nos está pidiendo. A lo mejor es para que tu corazón sea cambiado, a lo mejor porque Dios quiere hacer un milagro especial, a lo mejor porque el Señor quiere tocar la vida de otra persona de una forma que no nos imaginamos. El Señor nos habla de maneras extraordinarias y también a Jesús lo hacía. Entonces, el cumplir sus mandamientos está ligado a hacer la voluntad de Dios, más allá de solamente seguir una serie de reglas. En Juan 15:19 dice: entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Juan 5:19. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues era muy fácil. Lo que estaba haciendo el Padre, Jesús lo imitaba. Así es como nosotros también los humanos aprendemos, ¿no? Cuando somos chiquitos, vemos a nuestros papás hacer cosas, a hacer sonidos con su boca, que después los interpretamos, son palabras, significan esto, cómo comer, cómo movernos, cómo caminarnos, cómo relacionarnos con otras personas. Buenas y malas cosas las aprendemos de nuestros padres a través de observación, ¿no? E imitación. Yo observo y yo hago. Por eso si tu hijo hace algo extraño o algo que dices, ¿por qué hace eso? En realidad seguramente está imitándote a ti, a la mamá, al papá o a alguien cercano, porque los niños aprenden imitando.
Entonces, así como nosotros, seres humanos, aprendíamos imitando al Señor Jesús, también imitaba a su Padre, haciendo lo que Dios hacía en los cielos, pues como le era revelado a través de la oración, del ayuno. Acuérdense que el Señor Jesús pasaba muchas noches largas orando, seguramente tenía, podía experimentar estar en la presencia de Dios, pues casi físicamente en espíritu. Y pues seguramente el Señor le reveló todos los planes que tenía en algún punto de su vida, ¿no? Porque esto no viene en la Biblia, pero yo me imagino que así ocurrió, ¿no? El Señor Jesús vino a la tierra como un ser humano normal. Y poco a poco Él fue descubriendo quién era Dios y quién era Él, quién era Jesús, ¿no? Y el Señor poco a poco le fue revelando todos los planes, y el Señor Jesús fue aprendiendo conforme fue creciendo de lo que era Dios, y todas esas cosas el Señor todo el tiempo se las estaba revelando a través de la oración. Y Él seguramente, el Padre, le mostraba inclusive lo que Jesús iba a hacer, cómo iba a hacerlo, quién iba a estar, cómo lo iba a hacer. Entonces, eran seguramente instrucciones muy precisas y en vivo también, y el Señor sin ningún problema las cumplía, ¿no? Como siendo el papel del verbo de Dios, de la acción de Dios. Juan 6, 38, 39. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Todo lo que hizo Jesús, todas las cosas que dijo, los milagros que hizo, a los lugares a donde fue, se resume a la principal misión que Él tenía, que era traer salvación a la tierra, ¿no? Que esa era como la principal misión o voluntad que tenía Dios con Él. Y de eso es lo que se enfocó en nuestro Señor Jesús, ¿no? Que era como la misión, la voluntad, lo más importante que tenía que cumplir. Y bueno, todos sabemos que lo logró. El tercer punto es Jesús como su primogénito. Hay dos palabras que se utilizan a la hora de referirse a Jesús como hijo. En algunos pasajes o en algunas partes se habla de Jesús como el primogénito, y en otros pasajes se dice que Jesús es el unigénito. ¿Se habían fijado? Primogénito es el primero nacimiento, el más importante en la tradición judía, y el unigénito es único, el único Hijo de Dios. ¿Por qué entonces la Biblia habla de Jesús como primogénito en unas ocasiones y unigénito en otras ocasiones? Pareciera que es como una contradicción, ¿no? Porque el primogénito pues necesita otros hijos para convertirse en el primero, y el unigénito no tiene otros, digamos que hermanos, ¿no? Entonces, pues la Biblia pareciera que se contradice un poco, pero en realidad es que hay un trasfondo de por qué a veces utiliza una palabra y a veces otra, y está ligado a un periodo de tiempo. En Juan 3:16, nos lo sabemos todos, esta es la otra versión: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en este punto lo está llamando único Hijo. Pero ¿en qué contexto o en qué punto de la línea de tiempo de la vida de Jesús está haciendo esto? Que dice, dio a su único Hijo, ¿no? En ese punto fue, digamos que antes de la muerte y la resurrección de Jesús. Antes de que Jesús resucitara, Jesús era el único Hijo de Dios. No había nadie más, porque nadie cumplía los requisitos o los atributos de Dios. Estaba el amigo de Dios, que era Abraham. Estaban siervos, sus profetas, sus amados, gente cercana o que es llamada como cercana de Dios. Pero en este pasaje y en otros se hace énfasis de que Jesús era el único
digno de ser llamado hijo de Dios. Y fue él el único que tenía la autoridad o cumplía los requisitos para poder ser o tomar nuestro lugar como hijo de Dios. Luego en Juan 1 del 12 al 13 dice: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, este versículo viene a completar lo que nos hacía falta después de que Jesús es llamado el Hijo de Dios único o unigénito. En este pasaje ya estamos después del sacrificio de Jesús. Y todos aquellos que creemos en Dios tenemos derecho de ser llamados hijos de Dios. Y es en ese momento en donde Jesús deja de ser el unigénito de Dios y se convierte en el primogénito de Dios, porque nosotros pasamos a tener ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Y es a través de un nacimiento que proviene de Dios, no de que mis papás se enamoraron y me tuvieron a mí, sino que es un nacimiento especial que viene de la fe y de creer que Dios es Jesús y que Jesús vino aquí a la tierra a salvarnos de nuestros pecados. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, sí somos hijos de Dios, pero somos hijos a través de la adopción de Dios, a través de haber vuelto a nacer. Jesús no volvió a nacer, Jesús nació una vez, murió y resucitó. Él fue el mismo todo el tiempo, desde la creación y antes de la creación, después cuando vino aquí a la tierra, después al morir, después al resucitar. Todo el tiempo Jesús fue constante, fue el mismo ser. En nuestro caso, nosotros no somos los mismos. Nacemos una vez, morimos al aceptar a Dios como nuestro Salvador, somos crucificados juntamente con Cristo y después volvemos a nacer. Somos personas completamente diferentes, ya no somos los mismos. Y es por eso que entramos en la categoría de nacidos de nuevo y adoptados, ¿no? Si hubiéramos sido perfectos desde el inicio, pues a lo mejor podríamos ser llamados hijos desde el inicio, pero no fue así. Tenemos que volver a nacer para poder cambiar la naturaleza que teníamos de pecado y convertirnos en hijos ya legítimos a través de la adopción, a través de nuestro Señor Jesucristo. Algo importante que se me había olvidado mencionar es que la palabra, o más bien, hay varios pasajes en la Biblia en donde, más que nada en el Antiguo Testamento, se hace mucho énfasis en los primogénitos. Si se acuerdan, en Levítico y en la ley de los hebreos, en la ley de Moisés, se hacía énfasis de que el hijo primogénito tenía una porción especial, ¿no? Los varones tenían el doble porción que sus hermanos. Entonces, si había 3 hermanos, se dividía en 4 partes, le tocaban 2 al primogénito y las otras a los demás hermanos. El primogénito también tenía obligaciones de cuidar a su familia. Si el papá faltaba, el primogénito cuidaba a su mamá y a sus hermanas que no estuvieran casadas. Y el primogénito eventualmente se convertía en el jefe de la familia o de la tribu o de donde le tocaba, digamos que heredar de su padre, ¿no? Y obviamente pues la herencia era digamos que mejor. Y eso estaba muy, muy fuerte, o más bien muy claro desde el inicio, pero curiosamente muchos ejemplos de gente que sirvió a Dios no fueron los primogénitos. Tenemos el ejemplo de Abraham e Isaac, que en el versículo de Hebreos 11:17, haciendo referencia a un evento del Antiguo Testamento, dice:
fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Pero ¿quiénes ya leyeron la historia de Abraham y Isaac? ¿Saben que Isaac sí fue su único hijo? No. Abraham tuvo a Ismael antes de Isaac. Y después de Isaac, después de que muriera Sara, tuvo otros seis hijos. Simrán, Josac, Madián y bueno, más hijos que no heredaron nada, no fueron parte de la genealogía de la tribu de los hebreos, sino que fueron por separado y muchos de ellos formaron tribus que después atacaron a Israel. Pero bueno, ¿por qué entonces, si Isaac no fue el único hijo, por qué la Biblia en Hebreos dice que sacrificar a su único hijo Isaac? Y esto está un poco ligado también a la parte de los primogénitos. Volviendo a otros ejemplos, Jacob y Esaú. ¿Quién de ellos, digamos, que heredó la primogenitura o la mayor bendición? Jacob, el menor de los dos. Entonces, el derecho de ser pues parte de la genealogía o de la tribu escogida, en realidad iba a ser de Esaú, pero Esaú la menospreció su primogenitura, y eso lo descalificó por completo. En el caso de Isaac, Isaac era el hijo de promesa. Dios le hizo esa promesa a Abraham y a Sara, y a ellos dos eran los que iban a tener al hijo que era pues el fundador de la tribu de Israel, el heredero de Abraham. Todos los demás hijos que tuvo Abraham no eran parte del plan y fueron fruto de, digamos, desobediencia o una forma en la que Abraham y Sara pues intentaron ayudarle a Dios, ¿no?, a cumplir lo que les había prometido, ¿no? Y en realidad es que cuando nosotros tratamos de ayudarle a Dios es cuando las cosas salen mal y pues salen todas esas tribus que después atacaron a Israel y fueron siglos y siglos de peleas. Hasta el día de hoy muchos de estos hijos pues hoy odian a Israel. En fin, más ejemplos de que el primogénito no siempre es el escogido de Dios es el rey David, que es el hijo más pequeño de toda su familia, pero el Señor vio un corazón especial en él. Vio un corazón que iba a utilizar para guiar a su pueblo a la victoria y a conquistar a las tierras. Entonces, no porque uno haya nacido con los privilegios de primogenitura, o en nuestro caso, que algunos pues conocimos a Dios de más pequeño, tuvimos ciertas ventajas, no por eso tenemos garantizada el que Dios nos utilice, el que seamos parte de su pueblo, ¿no? Sí, la primogenitura es, digamos que fue en ese entonces un derecho con el que nacías y tú no hacías nada, si lo tenías o no lo tenías no era tu culpa realmente. Pero en todos estos ejemplos nosotros podemos ver que la primogenitura para Dios va más allá del lugar de nacimiento. Es más bien del corazón de las personas, en donde el Señor los reconocía y decía: tú vas a ser el primero en tu familia, y tú vas a guiar a mi pueblo, y tú vas a guiar a miles de personas. Era el corazón lo que Dios veía, no el lugar de nacimiento, a pesar de que había esa indicación. Entonces, regresando aquí al ejemplo, ¿por qué Isaac es considerado el único hijo de Abraham? Pues porque Isaac era el hijo de promesa e Isaac hizo la voluntad de Dios. Entonces, y Abraham, ¿no? Como Isaac como fruto de Abraham, ¿no? De las enseñanzas de Dios, de Abraham, de Dios a Isaac. Y este ejemplo
de cómo la obediencia de Abraham llegó al punto de sacrificar la única promesa por la que había esperado más de 90 años, o sí, a los 90 no lo tuvo, casi 100 años. Una promesa que esperó casi 100 años y estar dispuesto a sacrificarla, pues era de gran valor, ¿no? Es de gran reconocimiento a Jesús y esto, perdón, a Dios, y esto es una alegoría o una analogía, perdón, de lo que Dios hizo con Jesús, ¿no? Su único hijo, su hijo amado, lo más preciado que tenía, aquel que hacía su voluntad desde el inicio de la existencia, que hizo su voluntad durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, algo que ningún otro ser humano logró, que le obedecía, que le amaba, que le oraba todo el tiempo, que escuchaba, que expresaba lo que Dios era. Fue él quien en este caso sí tuvo que ser sacrificado, a diferencia de Isaac, que el Señor lo detuvo y no fue muerto. En caso Jesús sí fue. Y es por eso, no solamente, o más bien el ser llamado el primogénito, no es porque fue el primer hijo de María, ¿no? Que había un propósito en eso, pero en realidad el ser el primogénito es porque tiene un lugar de privilegio por el corazón que tenía o que tiene Jesús. Una persona, un ser que obedeció a Dios hasta la muerte y más allá de la muerte, y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es en principio el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia, perdón. Esa es la versión en Reina Valera, pero me gustó, quise ponerla porque usaba la palabra de primogénito de entre los muertos. En la otra versión de Nueva Traducción Viviente dice: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Entonces sustituyen la palabra primogénito por supremo sobre todos. Entonces el que Jesús sea llamado el primogénito sí tiene que ver con que nosotros nos convertimos en parte de la familia y pues podríamos decir que Él es el primer hijo y nosotros los demás hijos de Dios, pero en realidad va más allá. Que Jesús sea el primogénito es porque Él tiene la supremacía sobre todos, empezando con la resurrección, que fue el primero en resucitar, levantarse de los muertos, digamos que, bueno, y el único que lo hizo por cuenta propia, ¿no? Porque sí hubo gente que resucitó en el Antiguo Testamento, pero volvió a morir. Y volvió a morir en pecado y volvió a, digamos que, a estar en espera al juicio, ¿no? Pero Jesús fue el primero que se levantó y después de Él todos nosotros tenemos ese derecho de podernos levantar de los muertos por la gracia y la misericordia de Dios y por el sacrificio de Jesús. Es por eso que Él es llamado el primogénito. Y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Pues el Señor Jesús poderse sentar a la diestra del Padre, gobernar, juzgar a las naciones. Él tuvo una autoridad superior después de haber muerto y resucitado, no porque no fuera mucho antes de venir aquí a la tierra, sino que cumplió más de lo que había hecho en el pasado. Cumplió la voluntad del Padre hasta la muerte en situaciones o en condiciones extraordinarias de humano, de un ser débil, de un ser con tentaciones, y fue reconocido y el Señor le dio el poder y autoridad que a lo mejor en el pasado no había expresado Jesús como parte de la Trinidad. Entonces fue en ese momento en donde Dios, Jesús y el Espíritu Santo tomaron finalmente las posiciones que son en la vida de los seres humanos. Dios como Padre, Jesús como Hijo, como nuestro amigo, como nuestro Salvador, y el Espíritu Santo como Consolador y como la conexión entre nuestro espíritu y Dios.
y fue hasta ese momento en donde cada uno pudo fungir o expresar su papel en nuestra vida de una forma completa. Entonces, para cerrar el mensaje, hablamos de Dios, de Jesús y de los hijos. Me gustó mucho este versículo. De hecho, si se han fijado, casi todos los versículos están en Juan. Al parecer el libro de Juan habla mucho de la paternidad de Dios, de la identidad de Jesús como su hijo. Entonces, si quieren explorar un poco más o entender a más profundidad a Jesús como hijo de Dios, cumpliendo la voluntad del Padre en la tierra, Juan es el libro apropiado para eso. En Juan 17:20 dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén entre nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad perfecta para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Estos pasajes hacen un resumen de todo lo que acabamos de ver, de una manera muy, muy bonita y muy estructurada. Dice, y lo marqué como en negritas, no sé si se alcanza a ver, si no yo se los digo. Todos los que creerán en mí, habla de nosotros como cristianos, como aquellos que reconocemos a Jesús como el Salvador, nos convertimos en hijos y formamos parte de la familia de Dios y nos empezamos a experimentar lo que Jesús vivió siendo el único hijo de Dios. Ahora nosotros podemos experimentar lo mismo que Él vivió como hijo. Y habla de que les he dado la gloria que tú me diste. Hablamos de la gloria de Jesús expresando la gloria de Dios. Nosotros a través de Jesús también recibimos esa gloria y también podemos expresar la gloria de Dios a través de nuestras vidas, así como Jesús lo hizo como hijo del Padre. Ahora nosotros que somos hijos también podemos expresar esa gloria y la gente puede verte y ver algo especial en tu vida y saber que Dios está contigo si tú tienes esa relación con Dios. También dice que sean uno como nosotros somos uno. Así como Jesús y Dios tenían una relación muy estrecha, nosotros ahora ya tenemos la oportunidad de tener esa relación con Dios al punto de que somos uno con Él a través de nuestro Señor Jesús, y que los amas tanto como me amas a mí. El Señor, nuestro Dios, dejó de ser un Dios lejano que castiga y que está de difícil acceso y se convirtió en nuestro Padre, y Él, después de que su ira fue calmada y de que nuestro pecado fue perdonado, fue en ese momento en donde Él pudo finalmente expresar su amor por nosotros sin ninguna restricción. Ya no hay pecado que te separe entre Dios y tú. Jesús lo quitó, y es en este momento, hermano, que una vez que tú te arrepientes y que Dios está contigo, que puedes sentir ese amor extraordinario como nunca lo había sentido antes, como no teníamos la oportunidad cuando estábamos perdidos y en pecado. Entonces Jesús vino aquí a la tierra como hijo de Dios para que nosotros podamos percibir o experimentar lo que es ser un hijo de Dios, y todo lo que vimos de la relación entre Dios y Jesús puede ser también nuestra. A través de Jesús podemos vivir lo mismo que Jesús vivió,
poder conocer la voluntad de Dios a la perfección a través de la oración, saber lo que Dios quiere hacer en tu vida, saber lo que Dios, los planes que tiene, el que tú puedas entender y sentir su amor extraordinario, que puedas sentir su respaldo, que puedas hacer milagros, que puedas orar por la gente y cosas sucedan. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque era el Hijo de Dios y tú también eres hijo de Dios. Y tú también puedes vivir lo mismo que Jesús vivió porque tenemos ese derecho, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Jesús hizo, que nos convirtió en hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de ser tus hijos, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, Señor. Gracias porque tú has traído salvación a nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de conocerte cada día más. Gracias porque nos diste al Espíritu Santo para poder entenderte, para poder sentirte, Señor, para que tu poder pueda ser manifestado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos llenas de tu Espíritu, Señor. Gracias porque podemos sentir tu amor como Padre, que ya no eres un Dios y nosotros tus creadores extraños, Señor, sino que ahora somos una familia, que ahora podemos recibir ese consuelo, ese amor, esa gracia, las bendiciones, la herencia como hijos del Dios Altísimo, Señor. Te damos gracias por ese privilegio que no vamos a dejar, Señor, que no vamos a tirar a la basura como otros lo hicieron, Señor, sino que aceptamos este regalo de ser tus hijos como un gran tesoro, Señor, al que nos vamos a aferrar todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que estemos en tu presencia y que la gente pueda ver que nosotros somos tus hijos, Señor, que puedan tener la certeza por la forma en la que hablamos, la forma que nos conducimos, la forma en la que actuamos, que somos tus hijos, Señor, y que tú nos respaldas y que tú estás con nosotros, Señor, que tu Espíritu se mueve a través de nuestras vidas. Te pedimos que tú como Padre seas revelado en nuestros corazones, Señor, y que podamos conocerte de una forma diferente, ya no como un Dios, sino como nuestro Padre, como alguien cercano a nosotros, Señor. Abrimos nuestro corazón y te pedimos que esta semana tú puedas traer esa revelación y que podamos experimentarte de una manera diferente, Señor. Así como Jesús pudo disfrutarte a ti, Padre, así nosotros podamos disfrutarte, Señor, como nuestro Padre, como aquel que nos creó, nos amó y nos ha salvado de nuestro pecado, Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.